Bueno, qué bonito y qué regalo que el Padre nos permite de poder eh, adorar. Es realmente un privilegio maravilloso que Él nos da, como también es un privilegio y es un gran regalo eh, poder ser instruido y poder ser enseñado por Dios a través de su palabra preciosa y de su palabra maravillosa. Y bueno, pues Dios nos permite congregarnos de esta manera. Algunas personas preguntan, bueno, ¿y cuándo nos vamos a volver a congregar? Yo les he dicho, pero ¿cuándo hemos dejado de congregarnos? Hemos estado congregándonos todo este tiempo. A veces hay conceptos que malentendemos, pero yo lo he dicho y te lo repito. Congregarnos es reunirnos en torno al Padre. Y eso es lo que hacemos siempre que Dios nos permite reunirnos a través de este medio. Eso es lo que hacemos siempre que Dios nos permite los tiempos de discipulado. Eso es lo que Dios nos permite en las mañanas, los hermanos que han podido estar en la oración. Todo eso hace parte de congregarnos, de estar ahí en torno a nuestro Padre Celestial. Entonces, iglesia, no hemos dejado de congregarnos ni un solo momento. Vamos en esta mañana, en esta noche, perdón, a estudiar algo bien bonito, algo de lo que se ha hablado, algo de lo que muchas veces compartimos y, y lo discutimos, pero sé que en esta noche Dios nos va a dar un poco más de claridad, un poco más de luz, un poco más de entendimiento para poder aquellas cosas que Dios nos ha regalado, poder también entonces agregar lo que hoy Dios nos va a regalar. El tema tiene que ver con el arrepentimiento. Ese es el tema en esta noche. El arrepentimiento. Y sería bueno entonces meditar qué entiendes tú por arrepentimiento. Esa sería como una pregunta, ¿sí? Y podría responderla ahí donde tú estás. Para ti, ¿qué es el arrepentimiento? Y algo que es importante, digamos, como para entrar en el tema, es saber que el arrepentimiento es la llave que abre la puerta de acceso al perdón. Vuelvo y te lo repito. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta de acceso al perdón. Entonces, algo que nosotros hemos repetido, hemos dicho y lo sabemos porque una y otra vez nos lo han compartido y también nosotros se lo hemos dicho a muchas personas, es que Dios, nuestro Dios, es un Dios que está dispuesto a perdonarnos y que su perdón está dispuesto siempre de continuo, todo el tiempo. El perdón de Dios ha estado y estará siempre ahí presente en todo momento. No importa la falta, no importa el pecado que sea, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero hay algo que nosotros no podemos ignorar y es que previo al perdón, ¿sí? Antes del perdón, tiene que haber en ti y en mí necesariamente, tiene que haber un acto de arrepentimiento. El mismo Dios que nos otorga el perdón es el mismo Dios que con su palabra, que con su enseñanza, Él mismo nos quiere llevar al arrepentimiento. Porque Él mismo va generando en nosotros el que nosotros podamos acercarnos a Él con un corazón arrepentido. El arrepentimiento no es algo que yo pueda generar. El arrepentimiento no es algo que yo pueda gestar, sino es porque Él pone en mí ese arrepentimiento, sería entonces imposible. Pero vuelvo y te repito, el arrepentimiento es la llave que abre la puerta de acceso
al perdón. Yo no puedo ser perdonado. Nadie, ninguna persona puede ser perdonada de algo de lo cual jamás se ha arrepentido. Algo de lo cual no quiere arrepentirse. Es imposible entonces. La pregunta sería nuevamente entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Ya lo meditaste, ya lo pensaste. ¿Qué entiendes? ¿Qué crees tú que es el arrepentimiento? Pues bueno, vamos a verlo aquí desde dos perspectivas. Y lo primero es que arrepentimiento tiene que ver con volverme nuevamente. Volverme para tomar el camino indicado, el camino correcto. Te pongo un ejemplo. Si tú has viajado en algún momento y has tenido la oportunidad de ver que la persona que va conduciendo en algún momento tomó la ruta que no era y unos kilómetros más adelante se da cuenta que esa no era la ruta que debía de seguir, ¿qué tiene que hacer la persona? Necesariamente tiene que dar vuelta, ¿sí? Tiene que volver nuevamente atrás. ¿Para qué? Para tomar el camino indicado, para poder tomar el camino correcto. De lo contrario, pues va a continuar y va a seguir y va a avanzar totalmente extraviado, totalmente equivocado. Entonces, el arrepentirnos tiene que ver con eso. Tiene que ver con volvernos nuevamente, ¿sí? Para tomar otra vez el camino que es el indicado, el camino que es el correcto. Eso, digamos, poniendo un ejemplo, obviamente, en lo natural, ¿ya? Pero sabemos que Dios hace uso de verdades naturales para enseñarnos también entonces verdades espirituales, ¿ya? En lo espiritual, el arrepentimiento es ponerme de acuerdo con lo que Dios dice acerca de Él, ponerme de acuerdo con lo que Dios dice acerca de mí, de manera tal que si Dios me dice que lo que estoy haciendo, que lo que estoy pensando, que lo que estoy planeando, que la manera como me estoy comportando no es la correcta y no es la indicada, pues ¿qué tengo que hacer entonces? Tengo necesariamente que ponerme de acuerdo con Dios, y si Él está diciendo que eso está mal hecho, que en algún momento empecé a tomar una conducta equivocada, entonces tengo que volverme nuevamente allá y tengo que tomar la senda correcta, ponerme de acuerdo con Dios. Recordemos que cuando Juan el Bautista vino predicando, su predicación era acerca de arrepentimiento. ¿Qué dijo él a las multitudes? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hacían las personas que escuchaban ese mensaje? Venían a Juan y decía que venían para ser bautizados por él. Pero ese bautismo al que ellos venían, que era a través del cual ellos se identificaban con lo que Juan estaba diciendo, ¿ya? Ese bautizar, digamos que para ellos entendían que el bautismo era como, a ver, era una figura que ellos utilizaban mucho cuando iban a tinturar una prenda. Entonces la sumergían en esa tinta y la llamaban bautizarse porque la sumergían, y cuando sumergían esa tela o esa prenda en esa tinta, al sacarla, esa prenda salía identificada con el color de esa tinta, ¿ya? Entonces ellos lo que le estaban expresando a las demás personas era que ellos estaban de acuerdo con lo que Juan estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo Juan? Que ellos necesitaban arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento necesariamente tiene que ver con ponerme de acuerdo con lo que Dios dice. Y si lo que Dios dice acerca de las cosas que estoy haciendo y de mis comportamientos y de mis conductas, si Dios me está diciendo que eso está mal hecho, necesariamente me tengo que poner de acuerdo con Dios, tengo que volver nuevamente allá, tengo que tomar la ruta, el camino indicado, el camino trazado por Dios. Eso es lo que tiene que ver entonces
con arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces, lo único que yo puedo hacer, si Dios me dice que debo corregir algo, lo único es volverme nuevamente, hacer lo que es lo correcto. Por lo tanto, créeme, no existe otro camino diferente al arrepentimiento si se desea el perdón. No hay otra manera. Necesitamos perdón, anhelamos perdón. Estamos nosotros conscientes de que hay ciertas áreas en las que necesito y pido perdón a Dios. Pues la única manera de que el perdón me sea otorgado es si realmente hay arrepentimiento. De lo contrario, es imposible. Otra cosa también a tener en cuenta es que nadie por sus oraciones, y presta la atención a esto, nadie por sus oraciones podrá hacer que se otorgue perdón a quien no se ha arrepentido, o que en vida nunca se arrepintió, que en vida nunca quiso tomar el camino correcto, el camino indicado. O sea que por más que una persona rece para que alguien que ahora está muerto, ¿sí? Por más que yo le pida a Dios que lo saque de penas, lo lleve a descansar, si esa persona en vida nunca se arrepintió y nunca quiso tomar el camino correcto, no hay oración que pueda otorgarle ahora el perdón. Ahora, si la oración es hacia alguien que está vivo, yo no puedo decir, Dios, perdónale a esta persona su adulterio, perdónale su fornicación, perdónale su hechicería, su idolatría, bueno, cualquiera cosa que sea. Porque no funciona así. No es a través de una oración mía que se le puede otorgar el perdón a alguien que está pecando. La oración más bien tiene que ser pidiendo a Dios para que esa persona pueda comprender que con su pecado está ofendiendo a Dios y que necesita comprender eso y que necesita entender que debe arrepentirse de lo que está haciendo. ¿Sí? Mira que es una manera muy diferente de orar. Por eso muchas veces oramos y no hay respuesta porque estamos orando de la manera incorrecta, no lo estamos haciendo adecuadamente. Hay un salmo en la escritura, es el Salmo 51, que es llamado el Salmo del arrepentimiento. Y quiero que lo leamos, ¿sí? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda, el todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Cómo se origina este Salmo 51? Este salmo lo escribe David después de ese desacierto tan tremendo que tuvo en su vida cuando cae en adulterio con Betsabé, y ese pecado de adulterio lo llevó a cometer otra cantidad de pecados, a mentir, a engañar, a convertirse en el actor intelectual de un asesinato. Bueno, una cantidad de cosas, porque siempre cuando no hay arrepentimiento, ese pecado sencillamente va llevando a otro pecado más y ese pecado a otro, y se vuelve una cadena imparable, que fue lo que ocurrió en ese momento. Y luego entonces David, en ese acto de arrepentimiento, entendiendo su conducta y entendiendo que había ofendido a Dios, entonces escribe este salmo tan maravilloso y tan precioso, conocido como el Salmo de Arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiero que miremos? Vamos a mirar solamente unos 5 versículos de este salmo para poder entender un par de cosas bien bonitas. Lo primero es que en los primeros 4 versículos de este salmo vemos que David reconoce su culpa y no está buscando terceros a quien inculpar. No está buscando justificarse echándole la culpa a otros o echándole la culpa a las circunstancias para poder verse o mostrarse como justificado. No hace nada de eso. Él simplemente reconoce su mala conducta, reconoce su desobediencia, reconoce su pecado y su maldad delante de Dios. Mira los primeros 4 versículos, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dice: borra mis rebeliones, lávame más y más, y dice, de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, mira esto tan tremendo, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, qué tremendo y qué bonito poder nosotros realmente como meditar en eso, ¿sí? Que el único responsable de mi pecado soy yo. No tengo por qué estar inculpando a otras personas. No tengo por qué estar buscando en quién o en qué justificarme. El único culpable soy yo. Fue mi propia decisión. Y sencillamente yo soy el único culpable de lo que haya sucedido, de lo que yo haya hecho. Este asunto de buscar culpables y de buscar justificarnos en otros o en las circunstancias, lo vemos desde el huerto del Edén. El hombre y la mujer desobedecen a Dios, escuchan otra voz totalmente diferente. Cuando Dios llama al hombre, entonces el hombre le dice: Señor, la culpa es tuya, porque la que tú me diste a mí por mujer. Y cuando llama a la mujer, le dice: pues la culpa es del diablo, porque me engañó. Entonces, yo creo que algo bien importante para nosotros poder entender ahora es que cuando nosotros pequemos, cuando fallemos, no estemos buscando entonces a quién echarle la culpa, no estemos buscando en qué recostarnos, en qué justificarnos. Simplemente, como nos lo enseña aquí la palabra y como lo dice el mismo David: límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí. Es mi propia responsabilidad, de nadie más, de nadie más. Y algo también tremendo de poder mirar acá es que cuando nosotros pecamos es solamente y únicamente contra Dios, contra nadie más. Pueda que con lo que hacemos podamos
ofender a otras personas y herir a otras personas, ¿sí? Es lógico y es normal, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, restaurar, pedir perdón, ¿ya? Reconciliar, ordenar esto, pero algo importante es entender que yo no pequé contra alguien. Mi pecado no es contra una persona, mi pecado es contra Dios y solamente contra Dios. Mira que David lo dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. No se peca contra nadie más. Se peca contra la santidad de Dios, contra el carácter de Dios, contra lo que Dios es en su esencia, en su benevolencia, en su gracia, en la santidad de Dios. Es contra Él que nosotros pecamos. Porque quiero que esto quede claro. Y vuelvo y te repito. Sí debemos de pedir disculpas, pedir perdón, restaurar con las personas. Pero si yo me quedo sencillamente en que he ofendido y he pecado contra las personas, me voy a quedar siempre en eso y me voy a quedar siempre pidiendo disculpas, pidiendo perdón a las personas, pero jamás voy a ir directamente y primeramente a Dios, reconociendo que le he ofendido, reconociendo que le he fallado, reconociendo que no le he visto y no le he tomado en cuenta su santidad. Entonces, mientras que yo no tenga en cuenta esas cosas, mientras que yo no tenga en cuenta el carácter de Dios, pues entonces no voy a entender y a comprender lo que realmente tiene que significar el arrepentimiento en mi corazón, en mi vida. Porque algo demasiado importante de nosotros tener en cuenta es que nosotros no podemos confundir arrepentimiento con culpa. Otros lo llamarían remordimiento. Son dos cosas completamente diferentes. La culpa y el remordimiento solamente es como un timbre. ¿Qué hace un timbre en una casa? El timbre simplemente avisa que alguien está afuera, que quiere entrar, pero el timbre no abre la puerta. El timbre no permite que la persona entre, porque la única llave, ¿sí?, de acceso hacia el perdón es el arrepentimiento. La culpa, vuelvo y te repito, y el remordimiento es solamente ahí como un timbre, pero eso no me abre a mí la puerta para poder entrar, la puerta de acceso al perdón. Solamente es el arrepentimiento. Entonces, la culpa y el arrepentimiento causan dos efectos completamente diferentes. Y lo vamos a mirar bíblicamente, ¿sí? Lo que se siente y lo que se experimenta al arrepentirme es muy diferente a lo que se siente y lo que se experimenta cuando lo que tengo simplemente es un sentimiento de culpa. Y eso lo vamos a ver en 2 Corintios, en el capítulo 7, versículo 10. Y vamos a leerlo allí entonces. Mira cómo dice, luego y te repito. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí es? La tristeza que es según Dios, ¿qué me produce? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Y dice de que no hay que arrepentirse o de lo que no hay nada que lamentar. Dice en otra versión, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que ese sentimiento simplemente de culpa y de remordimiento de nada sirve. De nada sirve. Dice que lo que produce es muerte. Mientras que esa tristeza o ese ser redarguido, confrontado por Dios para arrepentimiento, me produce vida. Entonces, sí, es que son dos cosas completamente diferentes.
pero vamos a mirarlo entonces también a través de algunos ejemplos en la escritura para poder entonces, digamos, como reforzar y enriquecer esto un poco más. Te voy a hablar solamente de 3 personajes ahí rápidamente, que son bien conocidos y son 3 historias que creo las hemos comentado muchas veces. La primera de ellas tiene que ver con Saúl. Recordemos que en un momento de la vida de Saúl, Dios le dice: ve y destruye a Agag, el rey de Amalek, destruye todo lo que haya, no dejes nada. Cuando llegan allí, entonces Saúl, que nunca reinó para Dios, sino que reinó solamente para complacer a los hombres, bueno, vieron una cantidad de cosas ahí que pues lo mejor era llevarlas, y con la excusa de que se podían ofrecer a Dios, algunos animales se podían sacrificar a Dios. Cuando Samuel va y lo confronta, dice: no, es que el pueblo perdonó lo mejor y lo hemos traído para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Y lo que le dice Samuel, le dice: mira, ¿tú crees que Jehová se complace en las ofrendas, en los holocaustos, más que en que se le obedezca? ¿Sabes, Saúl? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y viene una charla bien tremenda ahí, en la cual Saúl comprende que ha hecho algo mal. Pero ese comprender fue solamente un sentimiento de culpa. Vamos a mirarlo, lo que sucede allí. Y veámoslo en primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Y miran en este diálogo que tiene, leamos versículo 24 y 25. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Mira que sabía lo que había hecho mal. He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, porque él está pidiendo perdón a Samuel. Dice el versículo 25, después de que dice: perdona ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Para Saúl era importante tener y conservar la reputación delante del pueblo y que le vieran descender allí con Samuel. Mira lo que dice el versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Y el versículo 30, y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres. Vuelve y le dice, era lo único que le interesaba: te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Nunca hubo en Saúl, a través de este acto de desobediencia y de rebeldía delante de Dios, nunca hubo en el rey Saúl el acercarse a Dios con un corazón arrepentido, pidiendo perdón por haber ofendido, haber desobedecido a Dios. Sabía que había hecho algo malo, pero lo que le importaba era su reputación. O sea, que ese sentimiento de culpa de nada sirve si no está acompañado de un genuino arrepentimiento. O sea, de volverse, como lo miramos al principio, volverse nuevamente para tomar el camino indicado, volverse nuevamente para tomar el camino correcto y ponerse de acuerdo con Dios. Que si lo que Dios dice que estoy haciendo es incorrecto, entonces debo hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. A Saúl no le importó eso para nada. Otro personaje que podemos ver es el caso que ocurrió en la vida de Judas. Recordemos que Judas, en un momento de su vida, siendo un hombre que siempre, ahí lo dice que era ladrón, que tomaba de la bolsa y de las ofrendas y tomaba allí y robaba de ese dinero. Y en algún momento vio una buena oportunidad de ganarse un dinero extra entregando y vendiendo a Jesús. ¿Y qué ocurrió luego cuando Judas ve que están llevando a Jesús, que lo están golpeando, etcétera, etcétera? Pues mira lo que lo lleva esto. Quiero leerlo en la versión Dios habla hoy, porque me parece que es un poquito más clara. Y está en Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5.
Mateo capítulo 27, versículo 3, Mateo 27, 3 al 5, sí. Dice entonces, Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado. ¿Sí ves? O sea, el sentimiento de culpa. He pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas, mira lo que hace, la tristeza que no es según Dios, sino según el mundo, que produce muerte. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. ¿Qué crees que hubiera pasado si Judas reconoce su maldad, su codicia, reconoce su incredulidad, reconoce que realmente Jesús no es simplemente un hombre bueno, que lo están golpeando porque él de alguna manera participó de eso entregándolo? ¿Qué crees que hubiera pasado con Judas si entiende y reconoce que este hombre es el Hijo de Dios, es el Salvador y pide perdón por su conducta? Él no hace eso. Siente remordimiento de ver que por su culpa vendió a un hombre que él lo ve como un hombre bueno simplemente, pero que lo llevan golpeándolo. Y ese remordimiento que produjo en él, sencillamente muerte. Ahora, el tercero y último ejemplo es el que tiene que ver con el joven rico. También creo que hemos escuchado muchas veces acerca de esto. Está en Marcos, en el capítulo 10, versículos 21 y 22. Recordemos que este joven rico se acerca a Jesús y le dice a Jesús: bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Yo he cumplido todos los mandamientos: no robar, no hurtar, honra a tu padre, a tu madre. Bueno, se acerca a Jesús justificándose a través de la ley, como quien la ha cumplido absolutamente toda. Mira lo maravilloso como Jesús le dice, Marcos 10, 21 y 22. Te lo voy a leer. Dice entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, ¿qué le dijo? Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Y mira lo que siente el joven, pero él, afligido, ¿sí?, por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿De qué le sirvió la tristeza según el mundo? De nada. Simplemente se fue triste porque tenía muchas posesiones, pero jamás hubo en él un acto de volverse, ¿sí?, de su codicia, volverse de su mal camino para ponerse de acuerdo con lo que Dios dice y hacer las cosas que son justas y agradables delante de Dios. Simplemente un sentimiento de culpa y de tristeza. Entonces, creo que nuestro gran desacierto hoy como iglesia es que muchos estamos llenos de culpa y de remordimiento. Pero aún estando llenos de culpa y de remordimiento, como Saúl, como Judas, como el hombre rico, lo que queremos es seguir en nuestra propia ruta, seguir en nuestro propio camino, sin querer volvernos para tomar el camino correcto, sin querer volvernos para tomar el camino indicado por Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros sentirnos mal? ¿De qué nos sirve a nosotros ese sentimiento de culpa y de remordimiento? Eso es solamente un timbre, pero eso no abre la puerta. No sirve absolutamente de nada. Sin arrepentimiento no hay camino de entrada al perdón. Vuelvo y te digo, el perdón siempre ha estado y siempre estará ahí, dispuesto a cualquier momento, en cualquier circunstancia. No importa la falla, no importa el pecado, el perdón siempre va a estar ahí. Pero el camino y la llave que me abre ese camino de entrada para poder que me sea otorgado ese perdón, que ya está ahí, que ha estado siempre,
necesariamente tiene que venir a través del arrepentimiento. Ese arrepentimiento que solamente me es enseñado y lo puedo entender a través de las verdades que Dios ha enseñado a tu vida y a mi vida. De otra manera, sería imposible para cualquiera de nosotros entrar en arrepentimiento, si no fuera por las verdades que Dios nos ha enseñado acerca de su santidad y acerca de su carácter, de manera tal que necesariamente, volvemos a lo mismo, tengo que ponerme de acuerdo con Dios para poder entonces que me sea otorgado ese perdón que solamente viene a través del arrepentimiento. La culpa y el remordimiento solo traen muerte, porque la culpa y el remordimiento no es arrepentimiento. Termino entonces leyendo aquí en el mismo salmo, en el Salmo 51, los versículos 16 y 17. Los sacrificios, versículo 16, perdón, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. Podía David llevar sacrificios, muchos, tenía de sobra, pero él dice, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y mira lo que dice en el versículo 19. Después de haber un corazón contrito y un corazón humillado, dice, entonces, solamente entonces, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, solamente cuando lo que hay en primer lugar es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón quebrantado, un corazón que realmente ha comprendido que necesita volverse a Dios, volver al camino, ponerse de acuerdo con Dios, ahí sí ofrezca los sacrificios que quiera ofrecer, pero si no va acompañado de ese corazón humillado, no sirve absolutamente de nada. Entonces, que esta enseñanza y que este mensaje acerca del arrepentimiento que Dios nos trae en esta noche pueda entonces reforzar y enriquecer un poquito más lo que ya Dios ha venido regalando a tu vida y a cada una de nuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche y vamos a pedirle al Señor entonces que a través de la luz de su Santo Espíritu me permita darme cuenta entonces si lo que hay en mí ha sido simplemente un sentimiento de culpa, si lo que Dios está haciendo es realmente llamándome a dejar la culpa a un lado y me está llamando a que entre en arrepentimiento delante de Él. Señor, muchas gracias por toda tu bondad, por todo tu favor, por toda tu gracia. Señor, tú nos has permitido comprender hoy que necesitamos ir un paso más allá y que realmente lo que tú quieres de nosotros y lo que estás gestando en nosotros es el que haya un corazón quebrantado, humillado y rendido. Un corazón que ha podido recibir con humildad tu palabra, tu exhortación. Un corazón que quiere inclinarse delante de ti y volverse a lo que tú has dicho. Volverse a tu camino, ponerse de acuerdo contigo para hacer conforme a las cosas que son agradables delante de ti. Señor, no quieres que lo que haya en nosotros sea solamente culpa. Tú quieres que lo que haya en nosotros sea arrepentimiento y solamente arrepentimiento. Porque el perdón siempre ha estado y siempre estará, Señor. Pero tú mismo
nos estás llevando de tu mano para que podamos, Dios, entender la importancia de arrepentirnos genuinamente delante de ti. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Y gracias también por generar en nosotros ese arrepentimiento. Te damos la gloria, Señor y Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, un abrazo para todos, un abrazo muy, muy fuerte. Que Dios continúe llenando, bendiciendo sus vidas. Y que en lo que resta ya de este año, que estamos ya en esta etapa final, Dios siga enseñándonos y que todas estas cosas que hemos vivido y hemos pasado nos lleven sencillamente a conocerle más y más a Él y a desearle cada vez más profundamente, y que queden enseñanzas grabadas en nuestro corazón que nos ayuden a crecer y a aferrarnos mucho más a Él. Un fuerte abrazo para todos y que el Señor continúe llenando y bendiciendo cada una de sus vidas y de sus hogares.